Bien, llegamos a la unidad 5 y nos quedó pendiente una partecita de la página 23. El primer párrafo lo leímos y luego hay una parte donde dice, no debe faltar ninguna característica cuantitativa. Naturalmente esta clase número 5, como está en nuestro cartel, se enfocará principalmente a revisar Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Así que vamos a tener ahí nuestras Biblias para irlo revisando. Son poquitos versículos. Es de los primeros parábolas o ejemplos que pone Jesús en el libro de Marcos, y está muy interesante, sobre todo en el sentido de que tiene que ver con algo que es el reino de Dios. Está hablando ahí del reino de Dios y es nuestra misión en el mundo, el reino de Dios. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto. Entonces, vamos a eh, ir a nuestro manual ahora mismo y vamos a ir revisando la partecita que nos quedó. Realmente tendríamos que haber terminado hasta esta parte, pero vamos a, vamos a procurar iniciar puntualmente nuestra clase para terminar. Hoy va a ser una clase más corta porque nos quedó ese pedacito que yo no quise meter en la clase pasada, porque pues nos cansamos y estamos con la situación de que no es fácil estar tantas horas escuchando a una persona, leer. Entonces, pero hoy vamos a estar más hablando de la Biblia, del pasaje de Marcos, y vamos a ver qué es el reino de Dios. Es interesante cómo la cultura va metiéndose en la iglesia y nos hace hacer tantas cosas distintas a lo que dice la palabra de Dios. Y una frase muy popular es, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿No? Yo se las he repetido algunas veces, porque realmente esto, y en cuanto al crecimiento de la iglesia, se hacen tantas cosas en la actualidad y uno dice, pero ¿de dónde sacan esa idea de estar eh, haciendo este tipo de enseñanzas o de costumbres en la iglesia cuando no está en ninguna parte de la Biblia? La Biblia, el crecimiento de la iglesia es algo muy simple y muy sencillo, y lo vamos a ver. Pero vamos a revisar esta parte que quedó pendiente ahí en la página número 23, donde hay un letrero que dice, no debe faltar ninguna característica cualitativa. Retomando el tema, lo cualitativo es diferente a lo cuantitativo. Lo cualitativo tiene que ver naturalmente con la calidad de nuestros miembros y no con el número de nuestros miembros. Podríamos tener una iglesia de 1,000 miembros y ser efectivo solamente el 10% de ellos. Y no estoy criticando a las iglesias grandes, simplemente tomemos en cuenta que a veces este crecimiento exagerado no nos permite a, a ver con claridad qué es lo que está pasando. Hay por ahí un cuentito en la literatura mexicana muy interesante, eh, que dice que a un artesano llega un americano y lo ve que hace algo, no recuerdo ahorita precisamente qué, y algo de artesanía, y le dice, ¿cómo das cada piececita? O sea, $1, por decir algo. Ahí dice la cantidad, vamos a decir, dice, mira, si yo pudiera aumentar darte capital y aumentar tu producción, podríamos vender esto en tanto precio y sería utilidad para los dos. Hace una estimación, una proyección, y el campesino o el artesano le dice, no es posible. O sea, no hay tanto material aquí, pero compraríamos, traeríamos, y se mete en una discusión donde le dicen, no es posible. O sea, hay una regla en la naturaleza que dice que las cosas se dan en la medida que se necesitan. Y también Dios aplica esto en nosotros. Cuando nos da el contentamiento, esto es lo que está aplicando. Cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, está diciendo, lo que me das es suficiente, ¿verdad? Um, por eso tenemos que estar conscientes de esta parte tan importante que es cuando nosotros decimos, ay Señor, si tú me dieras esto, si tú me mandaras a este lugar, si tú me dieras esta bendición, el Señor nos da lo que necesitamos. Entonces, las iglesias
o las comunidades de fe que tienen que crecer, son las que tienen que crecer, y el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento es algo que da el Señor, y esto lo vamos a ver en Marcos capítulo 4 en unos momentos más, pero antes vamos a ver estas características cualitativas que deben estar presentes. Hay tres cosas que podemos decir sobre estos principios hoy en día con un alto grado de certeza. Recordemos que este trabajo que estamos viendo es un estudio que hace una persona profesional. De hecho, hoy nos vamos a saltar un pedacito porque al final habla de su proceso, de cómo lo está haciendo, ¿no? Y vean ustedes cómo este proceso, dice, tiene que ser de una manera, pues, muy, que tenga que ver con la calidad, con la calidad. Dice, hay tres cosas. La primera es, primero, ahí en la página 23, estamos en nuestro manual, estos son principios universales válidos, entre paréntesis, esto significa que son aplicables a iglesias en todo el mundo. Es decir, estos principios 8 que vimos la clase pasada son principios que tienen que ver con todo el mundo. Son principios, fíjense bien, no son consejos para que nuestra iglesia crezca. Son principios que cuando los usamos, los trabajamos, hacemos que la iglesia crezca. No son recetas de cocina, no son ponga esto y entonces su iglesia va a crecer. No, son principios que si decimos estamos trabajando en estos 8 principios vamos a crecer. Entonces, son universales y son aplicables a la iglesia de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, tanto como a la iglesia de Timbuktu en tal parte del mundo lejana, ¿no? Segundo, se puede aplicar a nuestros propios principios, perdón, ya me salté. Se puede aplicar a nuestros propios situaciones y los resultados varían de iglesia a iglesia. Esto sí es importante, aunque son principios universales, se aplican a nuestra situación y dependiendo del caso va a tener diferentes resultados. Esto es así en todas partes, ¿verdad? No a todos nos hace igual el café. Hay quienes toman café y se sienten totalmente mareados. Hay quienes tomamos café expreso y no nos pasa nada. Hay iglesias que podemos seguir los principios y puede tardar un tiempo en tener resultados y hay otras iglesias que inmediatamente. Hoy al final vamos a hablar y posiblemente la siguiente clase, si Dios me permite la salud para estar con ustedes en personal y lo hacemos el próximo viernes personal, ya lo veremos en la semana cómo va resultando las cosas, si se puede hacer. Hablaremos sobre un folletito, vamos a entrar en el módulo 14 la próxima semana, pero vamos a hablar de una iglesia con un avivamiento en un folletito que por ahí me recomendaron, lo voy a tratar de conseguir y compartir con ustedes. Le llamamos, no es despectivo el nombre, sino tiene que ver con la clasificación de los libros, y hay libros y hay panfletos. Los panfletos son de menos de 56 páginas, tiene 30 y tantas páginas, es un panfletito donde cuenta la historia de un avivamiento. Me voy yendo al monte y esto se los iba a decir al final, así que regreso. Ahí en la página 23 no debe faltar ninguna de esas características cualitativas. La segunda es que es aplicable. Primero, la primera es que es universal. La segunda, que su efecto va a ser dependiendo de la iglesia. Y tercero, cada uno de estos principios guarda una relación positiva tanto en el crecimiento cualitativo como cuantitativo en la iglesia. Es decir, está interrelacionada. Es decir, si tengo buena calidad, tengo buena cantidad. Si tengo buena cantidad, debo tener buena calidad. Sí, manejo estos 8 principios que vimos en la clase pasada. Y dice, punto y seguido, si realmente nos preocupa llegar a tantas personas como sea posible, no nos podemos permitir el lujo de sacrificar ninguna de estas características cualitativas. Si realmente nuestra meta está basada en el mandamiento del Señor y de hacer discípulos a todas las criaturas, a todas las personas, a todos los seres humanos, hasta lo último de la tierra, según Hechos 1, entonces no deberíamos escatimar en ninguna de esas características para funcionar
acertadamente. Cuando examinamos los 8 principios más detalladamente, algunos se sorprenden al darse cuenta de que cada principio resume aspectos centrales del manejo bíblico, es decir, son muy bíblicos, mientras que las técnicas de crecimiento a veces no son tan bíblicas. Que hablo con estrategias de crecimiento en este paréntesis que abro aquí con ustedes, son manuales que nos dicen, mira, si tú haces esto como un producto enlatado, le pones agüita, lo bates, lo sirves, entonces vas a tener un buen resultado. Y muchas veces, por eso Pablo llega a decirles en las cartas, algunos de ustedes tienen comezón de oír cosas nuevas, ¿no? Entonces, muchas veces estamos a la casa a decir, mira, aquí hay esto, aquí hay otro, y estamos ahí como escogiendo. No es que las cosas que surgen sean malas, ¿verdad? No, 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 no estoy diciendo eso, sino que tenemos la imperiosa necesidad de crecer como iglesias y entonces buscamos qué es lo que está haciendo que la iglesia crezca. Yo recuerdo de la iglesia donde yo estuve, una de las cosas que más me impresionaba era la cantidad de gente que venía a ver por qué la iglesia estaba creciendo. Bien, voy a mover un poco mi pantalla para dar la bienvenida a los que han llegado. Pero bienvenido, pastor. Bueno, el pastor Abel ya le había dado la bienvenida, pastor Manuel y pastor Fernando. Bien, seguimos adelante. Gracias, pastor. Bendiciones, gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Entonces, seguimos aquí con el último párrafo de ese parrafito de la página 23 que nos quedó pendiente la semana pasada. Cuando examinamos los 8 principios nos damos cuenta que son bien bíblicos, ¿no? Esto es extraordinariamente maravilloso, ver que realmente son bíblicos. Pregunta, ¿no es estupendo que el estudio más exhaustivo jamás realizado en el mundo cristiano sobre este tema confirme exactamente lo que Dios siempre ha dicho en su palabra? Pregunta, ¿por qué el estudio más exhaustivo? Porque miren, este trabajo que ustedes están leyendo es producto de un trabajo, les dije, de sociología con las características. La ciencia se ha multiplicado y no tenemos empacho, por ejemplo, nosotros en usar los métodos más normales que utilizamos como la ingeniería o la arquitectura para construir nuestra casa o el santuario de reunión, pero a veces hay ciencias a las cuales le tenemos un poquito de temor, ¿verdad? Entonces, a las ciencias exactas, pues no le tenemos miedo, pero las ciencias sociales a veces le tenemos miedo. Pero han hecho un gran aporte al cristianismo al confirmarnos esto, que realmente al hacer la suma, estas fueron encuestas que fueron metidas en muchas iglesias, en muchas partes del mundo, y sacaron estos 8 principios básicos, ¿verdad? 8 principios básicos que había en las iglesias donde crecían, donde sí había crecimiento, y esto se hizo a través de un proceso de estudios sociológicos, es decir, no es una palabra fea ni mala, simplemente es un análisis de cómo los organismos eh, eh, estructurados en la sociedad nos movemos y nos comportamos, ¿verdad? Entonces, esto es muy bueno. Los principios de crecimiento que hemos comentado no son otra cosa que los propios principios de Dios. Esto es lo interesante en esto. Vamos a terminar este estudio con este punto final que me interesa muchísimo que veamos. Aquí en la portadilla que les había puesto, habíamos puesto este título que a veces así de entrada suena raro porque la Biblia, en el pasaje de Marcos 4:26 al 29, viene esta palabra y es el principio, este principio nuevo, son los 8 principios que se pueden poner en este principio final o principio fundamentario o fundamental de los otros principios. Y este principio se llama por sí mismo. Suena extraño, ¿no es cierto? Pero en la Reina, en la Casillero de Reina, en la del 60 dice, de lo suyo lleva fruto, por sí mismo lleva fruto. Es interesante que la palabra
griega, que no sabemos cuál era originalmente en la cual escribió Marcos, porque no tenemos el original, pero sí de las primeras copias, la palabra que se utiliza es la palabra automate o automático, en automático. Si lo diríamos en una traducción así transliteral, quiere decir traduciendo las palabras, que no sería posible porque no nos daría sentido, por eso se hacen las traducciones como la que tenemos de la versión RB60, tendríamos esta palabra que dice, en automático el fruto se da. Pero ahora, ¿de qué fruto está hablando? ¿Les parece que vamos a ver de qué fruto está hablando? Vamos entonces a voy a ver ahora sí por lo menos sé que todos tienen su camarita apagada, está bien, no hay ningún problema, pero por lo menos por si alguien quiere participar, voy a quitar en primer lugar mi pizarra electrónica, no creo que tenga que volverla a poner, ¿verdad? Pero tal vez nada más para poner la palabra, la voy a poner con letras en español, porque no tengo el teclado griego ahora, pero es auto. Aquí no tenemos diptongos, aquí este es tomate. Vamos a ver si puedo abrir rápidamente. Segundito. Y vamos a abrir, ahorita les voy a enseñar esto. Entonces aquí es el teclado. Es del 26 y el verso 28 es donde está la palabrita. Esa palabrita, vamos a ver si no la copia. Tiene cargado, es que como cambié compu, así está ahí. Vean ustedes, ahí está la palabra. Esta es la alfa. Suena como U, suena como T y suena como... Recuerdan que hay alfa y omega, pero esta no es la omega, esta es la omicron. Luego esta es la M, la A, la T y la última, esa es una E larga. Automate. Y suena muy parecido a automático. ¿Cómo crece el reino de Dios? Esta semilla que es el reino de Dios crece en automático, ¿verdad? Bien. Hasta ahí nuestra pizarra electrónica. Vamos a regresar a nuestra cámara normal para sí, porque ya veo más cuadritos. Bienvenido, Pastora Emilia, bienvenida. Ahí estamos ya todos los que estamos. Bien, entonces aquí estamos ya. Entonces vamos por favor al libro de Marcos, perdón, equivocación. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Dios le Bendiciones, bendiga, hermano. bendiciones. Silvia y Emilia ahí. Perdón, hermano, ¿en qué unidad vamos? Estamos en la unidad 13. En la unidad 13, en la página número 23. Aquí arriba, muy bien. unidad 13, y aquí, Página 3. ¿verdad? Y hay una partecita ahí que, como a la mitad que dice, el principio por sí mismo, y está basado en Marcos capítulo 4, que ahora revisaremos, ¿no? 13, aquí está. Sí, sí, hermano. Gracias, hermano. Nada, perfecto. Ya estamos en sintonía todos. Bien, vamos a ver Marcos. ¿Les parece que lo leamos juntos antes de... Y voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea que tengo aquí y lo voy a leer junto con ustedes, ¿les parece? Y para eso voy a compartir mi navegador y ahí está. Bueno, ahí los veo. Y ahí lo ven ustedes, ¿de acuerdísimo? Y aquí vamos vean, es Marcos capítulo 4, voy a hacer grandota la letra porque los cieguitos no vemos, pero ahí, vean, es un parrafito, es un solo párrafo y es chiquito, empieza en el 26, ¿no? Aquí lo que me gusta de esta revisión y traducción es que maneja los párrafos y nos da más comprensión del texto. Entonces, vean, dice, Jesús dijo también, está hablando de parábolas, ¿verdad? Y
vienen ahí unas comillas para decirnos que es la voz de Jesús que está hablando y dice, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Esta es la parte. Y es que la tierra da fruto por sí misma. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy interesante. Estamos hablando de... Déjenme ver, ya se me borró la imagen para otro lado. Ok. Estamos hablando... Aquí está. Estamos hablando de el reino de Dios. El reino de Dios es de lo que estamos hablando. Y es que la tierra, versículo 28, 4:28 de Marcos, y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de la cosecha. Ya es tiempo de la cosecha. ¿En qué otro voy a dejar de compartir? Y para que ustedes me ayuden a leer en sus propias Biblias este pasaje. ¿En qué otro pasaje nos habla de que el grano está listo para la siega? ¿Recuerdan ustedes? Por ahí Jesús se va, manda a sus discípulos a buscar comida, él se sienta junto a un pozo, ¿verdad? Se encontrará en el Evangelio de San Juan, y ustedes van leyendo la historia y nos dice que habla con la mujer tiene un problema teológico, Jesús se lo resuelve, pero no solamente como siempre, Jesús no solamente resuelve los problemas teológicos, resuelve el problema de fondo, que es su vida, porque aquí es el punto que vamos a llegar al final. El reino de Dios consiste en la transformación de la vida de la persona. Cuando dice Jesús, la mies está lista, la cosecha está lista, ¿qué quiere decir? Que están las personas listas para recibir el evangelio transformador. Si nosotros no predicamos un evangelio transformador, si nosotros predicamos un evangelio social, un evangelio que tiene que ver con el poder político, un evangelio que tiene que ver con el futuro venidero, con una esperanza de bienestar, ¿verdad? Entonces no es un evangelio bíblico. El evangelio bíblico es un evangelio, poder de Dios, sabiduría de Dios que transforma las vidas. Si el evangelio no transforma las vidas, no está lista la mía. Si volvemos al versículo, ahí, por favor, alguien que tenga, cualquiera de mis oyentes que tenga otra traducción que no sea la contemporánea, puede ser la 60, puede leer estos versículos pequeñitos que estamos leyendo aquí, que es Marcos capítulo 4, 26 al 29, y me dice de qué estamos hablando. ¿Alguien lo tiene? Esperad un segundo, si no, acá yo tengo otra traducción y otra traducción. Bien. ¿Están ahí, hermanos? Por lo menos levanten su dedito si están ahí. Vean ustedes, la 60 dice, así el reino de Dios. Marcos. Sí, perdón. Yo estoy buscándolo en una versión que es la PDT. Ah, ok, adelante, pastor. Excelente. Sí, deme un segundito. Creo que es diferente a las normales. Es el 4, 26, 29, ¿verdad? Es, pastor. A ver. Dice, Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga.
Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Gracias, Pastor Abel. El tiempo de cosechar es cuando el grano está, ¿qué cosa? Maduro. Ahora, ¿qué será eso? Maduro. ¿Será una cuestión de recolectar almas? ¿Será una cuestión de llenar iglesias? ¿O será la palabra fruto lo interesante aquí? Pueden ser las diferentes interpretaciones. Usted puede tener su propia interpretación. Naturalmente hay un exégesis y algo nos dice este pasaje, pero las diferentes interpretaciones pueden ser variadas. Pero una interesante interpretación es la palabra fruto, lo que lleva fruto. Entonces, el evangelio viene al hombre, el reino de Dios viene con un propósito. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia proclama el reino de Dios. ¿Qué pasa cuando la iglesia se cree el reino de Dios? Yo les mandé un documental de una persona que hace una narración de un documental que pasan en cierta plataforma y parece que ahí el problema principal, y ya una persona estudiosa de las religiones acaba de sacar en televisión una entrevista con los productores y parece que en el fondo de todo el problema es cuando se confunde la iglesia con el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios. No, yo soy la iglesia, la esposa amada, soy parte de esa esposa amada de nuestro Señor Jesucristo, y como iglesia vengo a tener la función de establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece a través de que las personas sean transformadas, que las personas tengan un cambio de actitud, un cambio de vida, una cosa diferente. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los que estamos aquí somos santos o santurrones o hipócritas, como algunos a veces nos dicen? Los que pasa es que en la iglesia yo no voy porque ahí está una bola de hipócritas. No, no es hipocresía, es reconocimiento de nuestra falta de capacidad de estar bien delante de Dios y acercarnos a la fuente correcta, que es la que transforma nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas, estar de acuerdo al plan de Dios y entonces empieza un caminar de santificación. Ahora, ¿todos entran en este caminar? No, algunos son burritos, algunos nos equivocamos, algunos fallamos. La Biblia misma, que es la palabra de Dios, nos dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué nos dice San Juan? El epístola, ¿verdad? Estas cosas os digo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice, pues mira qué fácil, entonces aquí tenemos un buen lavadero, ¿verdad? No, no se trata del confesionario para venir a espiar nuestras culpas, se trata de nuestra aspiración, de una buena conciencia. Con mi profesor ayer estábamos analizando el asunto del bautismo y el bautismo tiene una función muy importante que a veces hemos perdido. La aspiración, dice Pedro, de una buena conciencia, es decir, cuando yo bautizo a una persona es porque le digo, mira, moriste, naciste de nuevo como el Señor Jesucristo fue sepultado, el tercer día resucitó y ahora tienes que caminar y para eso se necesita el discipular, el acompañamiento, el crecimiento. ¿Qué es lo que va a hacer madurar, ¿no? A un congregante, ¿no? Va a ser lo que va a hacer madurar el congregante. Y dice, perseveraremos, dice Pablo en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Entonces, esta aspiración tiene que ver con lo que es el reino de Dios. Hay un mal entendido de lo que es la iglesia, hay un mal entendido de lo que es el reino de Dios y hay un mal entendido de lo que es la conversión de las personas. La conversión de las personas es una conversión, no es una conversión dramática donde yo, ay, soy el más asesino, más terrible, recibí a Cristo y ya ahora ya yo, no, no me transformas. Es una transformación donde tengo la aspiración, el camino. Por eso Proverbios 4:8 dice, el camino del justo. Y nosotros podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Es interesante la palabra que utiliza ayer Pablo. Utiliza una declinación en la traducción que hace Casiodoro de Reina, que es justificados. Se nota la palabra no, yo que soy justo, yo que ya llegué, sino dice justificados por fe.
Por eso tenemos una buena literatura cristiana en el libro que se llama El progreso del peregrino, de Budge. Entonces, este libro, que es una historia del siglo XVIII, XIX, no sé, habla sobre una persona que se llama Cristiano, que inicia un camino a la ciudad de la gloria, ¿no? O también en la maravillosa historia de Narnia, de las historias de Narnia, en la historia que se llama El viaje de la aurora, que es un viaje que hacen al final, es un viaje al final de la vida, ¿verdad? De uno de los personajes donde va a encontrarse con sus, ¿verdad? Es decir, y a lo largo del camino va pasando una serie de peripecias, de cosas que tienen que ver con la conversión. Naturalmente, esto son literatura, no quiere decir que es la palabra de Dios, no la estamos sustituyendo, pero están basadas en experiencias, yo puedo decir que muy bíblicas. Usted ve en cada línea que está leyendo algo muy bíblico, como muchos de los textos que podemos encontrar en cualquier parte de la literatura donde la influencia cristiana se dejó ver en esto, ¿no? Bueno, ¿qué les parece entonces? ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? El propósito del reino de Dios es este, que la iglesia crezca por sí misma. No podemos tener un plan maestro, no podemos tener una estrategia última para que nuestra iglesia o nuestra congregación pueda crecer. Tenemos que estar sujetos a que Dios del crecimiento. Lo que estamos seguros es que si lanzamos la semilla, Él va a dar el crecimiento. Ujú. A veces nosotros estamos, y en la clase de ayer, alguien de mis compañeros preguntaba, ¿y entonces qué es la responsabilidad del pastor? Es interesante. Pues la responsabilidad del pastor no es más que discipular. Ujú. Cuando el Señor dice que puso en nuestras manos esas personas, no es para que demos cuenta por si pecan o no pecan, ¿verdad? Sino que nuestro trabajo es hacer el discipulado correcto, ujú, darle los medios de crecimiento adecuados. ¿Cuáles son los medios de crecimiento? Son los mismos que Dios da. ¿Recuerdan ustedes que nos convenció de pecado? Lo recibimos a Él, y al recibirle a Él, recibimos algo maravilloso que es el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, así dice la palabra, ¿verdad? Y los que creemos en una experiencia más de que aún se dio en Pentecostés y sigue dándose en nuestros días, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, en diferentes formas, en diferentes estilos, y de base a eso manifestamos dones espirituales, los dones que están en toda la Biblia, pero principalmente ahí en 1 Corintios capítulo 14, que trata de normar estos dones, Pablo, pero habla de otros dones en Romanos, en Efesios, y habla de otros dones. Inclusive podemos encontrar dones espirituales como el de hospedar, como el de Hebreos, como el de la fe, el don de fe, ¿verdad? Cómo se manifiesta para que sí. Bien, vamos entonces allá a entrar a me he pasado 7 minutos del tiempo que iba a empezar esto, y si no hay más comentarios al respecto de lo que es el reino de Dios, vamos aquí a nuestra lectura. Entonces, aquí nos dice, así que el verdadero punto culminante de nuestro estudio hemos llamado al principio que subyace tras las 8 características cualitativas, el principio por sí mismo, este principio de que le estamos hablando, ¿no? El principio de por sí mismo basado en este versículo, de todo este rollo que les acabo de echar antes. Tenemos pruebas hoy en día de que el secreto de las iglesias en crecimiento no consiste en empujar y tirar de la iglesia con la fuerza y el esfuerzo humano, sino en liberar y desarrollar el potencial que Dios mismo ha puesto en la iglesia. Entonces el crecimiento ocurre por sí solo, por sí mismo, ¿verdad? Automáticamente el crecimiento ocurre cuando nosotros estamos convencidos de que estamos trabajando para el reino de Dios. El crecimiento de la iglesia es algo que nosotros no podemos hacer. Nuestro trabajo simplemente es, está en estimular los automatismos del crecimiento que el mismo Dios utiliza para construir su iglesia.
Y tenemos aquí otra traducción, aparte de la que leí, aparte de la que leyó el pastor Abel, y noten ahí que dice estimular los automatismos, es decir, las cosas que en automático se van a dar, las cosas secretas que en lo espiritual Dios hace. Porque vean ustedes, regresando un poquito al punto, cuando vemos a una persona que da fruto, el primero fue convencida de pecado. Y esta convicción de pecado, ¿quién la dio? Pues Dios. ¿Quién es el que convence de pecado? De que el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, si ser cristiano, estaba actuando en él para ser convencido de pecado. En Marcos 4, 26 al 29, Jesús nos cuenta la siguiente parábola. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y acuesta y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, en automático, ¿verdad? Primero las hojas, luego aquí Nahum pondría primero el cotiledón, cuando sale esas dos hojitas primeras que son el inicio de que hay una nueva vida, ¿verdad? Luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega o de la cosecha. Ciega. Sacar el fruto, sacar el fruto. Entonces, esta parábola muestra explícitamente lo que las personas pueden y deben hacer y lo que no pueden hacer. Deberíamos sembrar y recoger. Eso es lo que podemos hacer. Pueden dormir y levantarse. Sin embargo, lo que no pueden hacer es traer fruto. En el contexto encontramos la descripción misteriosa de la tierra produciendo fruto por sí misma. Esto es lo maravilloso. Y uno dice, ¿cómo Dios está preparando todas las cosas? Eh, Esto como bien cortito y como manera de testimonio. Las 2 semanas pasadas fueron un poco angustiantes para mi hija que está en Mozambique porque no estaba creciendo adecuadamente su niñita y el primer mes le dijeron regresa antes del tiempo de los 2 meses de la revisión porque no ha crecido, unos gramitos muy chiquitos. Cuando fue, inmediatamente le dijo la doctora, la pediatra, ¿sabes qué? Tenemos que hospitalizarlo. Ustedes saben que para una mamá que le van a hospitalizar a su bebé es algo terrible porque no está creciendo, posiblemente es un análisis que no necesita. Todo esto ya pasó y está en el proceso de saber cómo atender a la nena, pero lo que quiero decirles es que yo cuando empecé a analizar todo lo que pasó, hubo muchas cosas que Dios proveyó de antemano. Fíjense nada más, cuando usted está en un país extranjero y se enferma, lo que más le angustia es que no va a entender. Bueno, en México tampoco, ¿verdad? Porque nos dan los nombres que sabemos lo que no. Pero es grande la angustia. Pues resulta que la pediatra de allá en Mozambique llegó ahí de Cuba y habla un perfecto español. Un perfecto español cubano. Entonces, el día que hablamos, tuvimos una videollamada, estaba la doctora, pues le entendíamos bien y nos explicaba bien lo que estaba pasando, ¿se dan cuenta? Entonces, todo esto es lo que Dios provee. Esto es en la vida cristiana ya natural y cotidiana, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cómo está trabajando en las vidas durante generaciones, sobre años, décadas? Abuelas que están nietos, y todo esto para que Dios use adecuadamente su palabra, ¿no? Entonces, es y que nos cuide y que transforme nuestras vidas y que llevemos fruto, ¿no? Entonces, aquí es por sí mismo, es decir, esta parábola no es meramente una bonita ilustración, no, es la auténtica esencia del crecimiento de la iglesia, la auténtica esencia del crecimiento de la iglesia, lo vuelvo a repetir, las iglesias que crecen utilizan este automatismo de crecimiento, ¿sí? El crecimiento los da el Señor por sí mismo. ¿Por qué creció tu iglesia? Yo sembré, me dormí, me desperté y ahí está la iglesia, ¿no? Una de las
formas deliberadas y otra de forma, una de forma deliberada y otra de forma intuitiva. Es el secreto de su éxito. Así que, ¿cómo ocurre esto? Para contestar esta pregunta es útil revisar las 8 características cualitativas que vimos en la clase pasada, que mencionamos de la A a la J, se me hace, y estuvieron ahí puestas en las páginas anteriores que leímos hasta la página 22. Usted no la revisó, déle una revisada rápida o vea el video que tenemos. Entonces, aquí nos da un ejemplo como estas partes tenían que ver unas con otras. Por ejemplo, dice, tenía que haber liderazgo, eh, algo, bueno, primero nos habla de lo sustantivo, dice, características sustantivas es liderazgo, ministerio, espiritualidad, estructuras. Es decir, dentro de estas había estas características. Y adjetivos, por ejemplo, eh, capacitador. Y recuerdan que ahí subrayamos que no era capacitado. El líder no es capacitado, sino capacitador, es decir, que está capacitando a otro. La segunda, recuerdan que ahí en lo que vimos que le agregamos un artículo porque decía, según los dones, ¿verdad? Le agregamos el artículo los, porque cuando leemos rápido, yo me acuerdo que lo leí rapidísimo este manual cuando teníamos que presentar la clase, cuando nosotros la clase con instructores, y leí según dones, según los dones, ¿verdad? Estos son adjetivos. El liderazgo tiene que ser capacitador, los ministerios deben ser según los dones, ¿verdad? Las estructuras deben ser fervientes y funcionales, es decir, cada uno corresponde, es decir, tiene que haber una correspondencia. El secreto de cada una de estas características cualitativas no está escrito por los nombres. Cada iglesia tiene un tipo de, cambiamos de página a la 24, liderazgo, ministerios, espiritualidad, estructuras. Más bien, el secreto se esconde en la aplicación práctica de lo que representa cada uno de los objetivos. Es decir, cada uno de los, perdón, dije objetivos es adjetivos. Cada uno de los adjetivos que son estos adjetivos. Capacitador, según los dones, ferviente, funcional. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Una mirada más detallada de estos adjetivos revela que tienen algo que ver con el hecho de posibilitar, están muy pegadas las letras ahí, el funcionamiento de estos automatismos, de este crecimiento que es solamente del Señor, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un pasaje de Pablo donde Corintios habla de esto. Este automatismo de crecimiento que Dios utiliza para construir su iglesia. Y ya tenemos ahora sí, ya pasamos ahora a, dedicamos de página, ya estamos en este subtítulo que dice aquí, nuestra preocupación principal, así es, ¿verdad? La calidad de nuestra iglesia. Esa debe ser entonces, después de haber visto esto, ¿cuál es la calidad de nuestra iglesia? Si nuestra iglesia no tiene calidad, ¿verdad? Es decir, es una iglesia grande, pero no en número, o en número, pero también en calidad. Es una iglesia que tiene cierta calidad. Y calidad, yo ahí agregaría la palabra calidez. La palabra calidez es muy importante porque eh, hay una frase que se utiliza en evangelismo explosivo que se nos aconseja decirle a las personas que he platicado cuál es el sistema de evangelismo explosivo y vamos y visitamos a los hogares, invitamos a la persona que va a la iglesia, le esperamos en la puerta y cuando llega no le decimos bienvenido a la iglesia Club Quintito, ¿verdad? No, le decimos después, claro, profundizamos aquí en nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestro movimiento, pero en ese momento le decimos bienvenido a la familia eterna de Dios, porque se trata de reafirmar su seguridad de la vida eterna, ¿no? En este programa de evangelismo, de nuestra característica. Entonces, aquí vemos que es importante la calidez, es decir,
se siente en casa. Una de las conclusiones más importantes que resulta de nuestro proyecto de investigación es que siempre que pensamos en el tema de crecimiento, la materia que se conoce como por qué crecen las iglesias, la clave es la calidad de la iglesia. La calidad, medida en términos de, de las 8 características cualitativas que vimos en la clase pasada, es la raíz. La cantidad, aumento de la asistencia a la iglesia, es el futuro. Es decir, no podemos esperar el fruto si no pusimos la semilla, en el ejemplo de Marcos capítulo 4, ¿verdad? Perdón. Pensé que era alguien que... También, hermanos, cuando quieran intervenir, nomás porque a veces estoy acá leyendo y no les veo. Déjenme bajar un poquito para verles, creo que alcanzo a leer. Ok. Dice, esta perspectiva tiene importantes aplicaciones para el trabajo práctico de la iglesia. Fíjense qué interesante. El pensar primero en la calidad o el sembrar y luego en la cantidad tiene implicaciones en el trabajo práctico de la iglesia. En vez de empezar con la pregunta, ¿cómo podemos conseguir que vengan más gentes a la iglesia? Nosotros preguntamos, ¿cómo podemos crecer en cada uno de los 8 áreas cualitativas? Es decir, ¿cómo podemos empezar a dar frutos para que la gente que llegue o la gente que invitamos se da cuenta que hay algo que hay ahí? Yo quiero lo que ellos tienen, yo quiero ver cómo están. Porque si no, nosotros llevaremos gente a la iglesia y la gente va a tener esta salida. Les he dicho lo que dice el profesor Martínez cuando dice, la iglesia tiene una puerta delantera y una puerta trasera y ventanas por donde meten los de las iglesias. Entonces, esto es algo que es parte del crecimiento de la iglesia. Bien, detrás de este enfoque se lleva la convicción de que la calidad de esta área siempre resulta en un crecimiento cuantitativo, es decir, más personas que asisten a la iglesia. La base de este enfoque cualitativo es el principio bíblico de que un buen árbol produce buenos frutos. En el sermón de la montaña dice Jesús, el árbol bueno produce frutos buenos. Y volvemos al punto. No se trata de tener personas, se trata de tener conversos a la fe de Jesús que transforma la vida. Esto significa que ya que el árbol es bueno, tiene una alta calidad, también produce buen fruto. Más cristianos que se unen a la iglesia. Es decir, ¿por qué se une a la iglesia la persona? Porque se convirtió, porque vio que algo le había pasado, o sea, no tuvo que ir y decirle. Cuando yo veo este tipo de crecimiento en nuestras comunidades, me da mucho gusto porque me doy cuenta que la gente llega y hay una persona, amigo mío, que dice, mi esposa empezó a asistir, que dice, algo le pasó. Sí, yo dije, algo le pasó. No es la misma. No sé qué es, no sé cómo sucedió, pero algo le pasó. ¿Qué le pasó? Bueno, empezó a tener fruto. Este fruto son árboles buenos. Una regla sin excepción. Recuerden que decimos que todas las reglas tienen sus excepciones. Ahí vamos a ver una regla que no tiene una excepción. Vamos a ver un ejemplo interesante aquí. Mientras que hay excepciones a cada principio de crecimiento, hay una regla, es decir, cada uno de esos principios que podemos poner pueden tener excepciones, hay una regla para la que todavía no hemos encontrado una sola excepción. Todas las iglesias en las que cada uno de las 8 características cualitativas han alcanzado cierto nivel es una iglesia en crecimiento. Esta es una regla. Si todas las iglesias tienen estas características en buen nivel, hay crecimiento. Cuando se nos pregunta de qué debe ocurrir para atraer a más gente a nuestros cultos, solo puedo ofrecer una respuesta que se puede apoyar científicamente. Debemos trabajar para alcanzar un índice cualitativo en las 8 áreas. Es decir,
si trabajamos en estas 8 áreas que estuvimos revisando una por una, podemos ver que si las 8 funcionan, vamos a tener un crecimiento numérico. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento en la calidad de las personas. No me malinterprete, no estoy diciendo que este tipo de crecimiento sea fácil. Es decir, mira, pues me pongo a revisar las 8, son 2 paginitas, lo leo en 10 minutos y el próximo domingo crece mi iglesia. No, no me malinterprete, dice el autor. Este crecimiento no es fácil, ¿verdad? ¿Qué se necesita? No estoy diciendo que el crecimiento sea fácil de conseguir. Esto no es ningún truco publicitario o método mágico. Aquí cuando leía esto hoy en la tarde, cuando releía esto hoy en la tarde, me recordaba un pasaje, estoy leyendo el libro de los Hechos. ¿Recuerdan cuando Pedro llega con unos discípulos y encuentra una persona que hacía magia que le dice, mira qué bueno está esto? Y hay una característica ahí muy importante, dice que imponían las manos y recibían eh, el don del Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo y se manifestaba el don, que era hablar. ¿Okay? Entonces, está en este momento este pasaje que nos explica esto, y este personaje dice, ¿y cómo cuánto me cuesta tener este poder? Es decir, la facilidad de tener algo que se requiere que sea un regalo de parte. La gracia misma es un regalo de parte de Dios. Por eso hay una hermosa ilustración cuando uno habla en evangelismo explosivo que dice, se llama la mano del mendigo. Dice que uno se tiene que identificar con la persona en cierto momento y está hablando con la persona y le dice, yo soy tan pecador como tú, porque a veces las personas ponen una barrera o un pretexto para no recibir al Señor. Dice, es que no soy suficientemente bueno. Y yo le digo, yo soy suficientemente bueno. Te voy a poner en ilustración. La gracia de Dios es algo, es un regalo maravilloso, estupendo. Y se puede simplificar de la siguiente manera. Yo soy un mendigo sucio, no tengo ningún recurso, estoy tirado en la calle, pasa el rey de mi nación, rey de reyes. Y lo único que hago es extiendo mi mano porque sé que él puede auxiliar. Y de él recibo la gracia, el regalo, eso significa la palabra gracia, el regalo. Yo no hice nada para merecerlo, no me volví bueno, no me bañé, no comí, no me alimenté, lo único que hice fue extender la mano, eso se llama la ilustración de la mano. De esta manera, el crecimiento de la iglesia es esto mismo, el don de Dios manifestándose en la iglesia. No sabemos cómo se da, no es mágico este crecimiento, que promete crecimiento instantáneo con solo apretar un botón. Más bien, es un camino difícil para aumentar la calidad de la iglesia a este nivel tan alto. Pero, ¿dónde la Biblia nos dice que sería fácil para la iglesia ser fiel al mandamiento de nuestro Señor? Pues ahí está la palabra, como dice, que este yugo que llevamos es un yugo. Y es yugo, quiere decir que nos lastima, pero también es ligera mi carga. Esta paradoja del yugo, es decir, algo que te aplasta, que te lleva, pero que te lleva con una ligereza. ¿Por qué esta paradoja? Hablo porque ahí está, dice la palabra, no va a ser sencillo lo que van a hacer, pero yo les voy a mandar al Espíritu, ¿verdad? Dios mismo, la persona de Dios va a estar con ustedes en la forma del Espíritu Santo y Él les recordará todas las cosas. Él les ayudará, será su paracletos, va a ser su abogado, ¿verdad? Y dice en los evangelios y sopló sobre ellos el Entonces, esta parte es cuando nosotros, es lo que tenemos, el Espíritu, y no solamente el Espíritu, sino somos bautizados en el Espíritu Santo y manifestamos dones del Espíritu Santo, distintos dones, la diversidad de dones
Y Dios nos da estos dones. Y ya somos sellados con el Espíritu Santo, de la promesa para vivir la vida cristiana de esta. Al final de cuentas, ¿qué significa para una iglesia haber alcanzado un índice cualitativo de las 8 áreas? Vamos a ver rápidamente este puntito. Significa lo siguiente. Esta es una iglesia en la que los líderes están comprometidos en en cuerpo y alma con el crecimiento de la iglesia. Los líderes están comprometidos en cuerpo y alma con el crecimiento de la iglesia. Es decir, su propósito principal es el crecimiento de la iglesia. Dense cuenta, es que esto es, ahí está, la iglesia puede crecer por muchas razones, por muchas circunstancias. En la mayoría de nuestras iglesias, en un análisis que se hizo aquí recién en nuestra conferencia, tenía que ver con la migración de las personas, porque se cambiaban de colonia. Les decíamos, ¿por qué vino a la iglesia? Y nos decían, pues es que pasé por aquí enfrente y vi, yo me cambié de la colonia hasta allá y mi iglesia me queda. Es decir, ¿cómo hace eso Dios que las iglesias crecen? No sabemos, porque, bueno, evangelizar, no estamos evangelizando tanto, ¿verdad? A veces, no estoy ajusticiándolos a ustedes y regañándolos por lo que sí hacen, yo no hago, pero cuando digo no hacemos, es que a veces nos faltan, somos carentes en algún sentido, ¿no? Oh, las 10 de la noche, bien, vamos adelante. Pero ahora sí tenemos que terminar. Eh, ya me perdí dónde iba, pero bueno, el sentido es que tenemos que trabajar. Los líderes están comprometidos en cuerpo y alma con el crecimiento, en la cual casi todos los creyentes están usando sus dones espirituales para la edificación o para edificación de la iglesia, de acuerdo a Efesios 4. Les someteos unos a otros, y este sometimiento es para que los ministerios o dones se manifiesten, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, me parece a mí, haciendo una crítica destructiva o constructiva sobre unas personas, como el documental que les di, dice que ahí están acomodándose para el lucimiento de ellos mismos, ¿verdad? Eso no es para el lucimiento de ellos mismos. Pablo dice, muy claro, en 2 Corintios, dice que no espera que nosotros eh, tengamos una estima muy alta en cuanto a nosotros mismos, mandé otro pasaje por ahí, y también nos dice en Romanos, perdón, 12, dice, nadie tenga más autoestima que debe tener. Para que la iglesia crezca tenemos, lo dice en Romanos 12 de esta manera, lo dice en Efesios 4 diciendo, someteos unos a otros porque esto es para el crecimiento del cuerpo. Es una función, medicina se llama hacer sinergia, esta palabra bonita de la medicina, que es que nuestro cuerpo funciona sinergia. Cada una de las cosas, yo tomo este cafecito, tiene un poquito de leche, no tiene azúcar, tiene café, tiene leche espumadita hoy, con leche espumadita, y cuando tengo este café, algo pasa que mi cuerpo se se trabaja todo para que esto funcione adecuadamente, ¿no? Inclusive si esta lechita estuviera mala, mi cuerpo funciona para que mi cuerpo siga funcionando, ¿verdad? Entonces, esta sinergia, esta palabra sinergia es importante. Busquen en el diccionario, a lo mejor la estoy diciendo mal, escribiendo mal, pero busque qué es sinergia, cómo el cuerpo de Cristo tiene que ver con este de Romanos 12, Efesios 4, con la sinergia. Me parece que a veces en algunas iglesias no hay este sentido bíblico de cuerpo de Cristo. Hay un sentido de cualquier otra cosa del mundo, pero no este sentido del cuerpo. En la cual las estructuras de la iglesia se evalúan teniendo en cuenta si sirven al crecimiento de la iglesia o no, en las que los cultos son un momento culminante de la semana para la mayoría de la congregación. Es decir, no vamos a cargar pila ahora que están de moda las religiones orientales y esto de la buena vibra
la mala vibra y todas estas mentiras del diablo que se nos meten a la iglesia, entonces no es esto, no, porque la iglesia dice, ay, aquí veniste hoy, ay, pues es que ando muy decaído, hermano, necesito buena vibra. Hermano, aquí no hay buena vibra, aquí hay personas que estamos redimidas por la sangre de Cristo, que vivimos una semana, 7 días de lucha espiritual y venimos venciendo o con fracaso, y te confieso, confesándonos unos a otros nuestras faltas, perdonándonos los unos a los otros, haciendo crecer al otro, restaurando al que está caído. Esa es nuestra reunión, pero sobre todo gozándonos de que el Señor nos da esta redención, en que el amor y el poder sanador del compañerismo cristiano se puede experimentar en pequeños grupos, en la cual casi todos los cristianos, según sus dones, ayudan a cumplir con la gran comisión, en la cual el amor de Cristo impregna casi todas las actividades de la iglesia. Es eh, siquiera concebible que una iglesia así pueda estancarse o decrecer. No es posible que una iglesia así pueda estancarse o decrecer. De tal manera que podemos crecer en el Señor si estamos atentos a esto. Miren, haciendo un pequeño alto aquí, podemos decir lo siguiente: a veces la iglesia nuestra no tiene ciertas capacidades, pero sí tiene la capacidad inmensa, me parece, y esto es extraordinario, de tener más tiempo de plática fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Es decir, termina el culto y nos quejamos un poquito de la predicación. A veces estamos en la predicación 35, 40 minutos, entonces ya yo predico normalmente 30 minutos, y cuando predico los 30 minutos, a veces me emociono y alguien tiene que decirme así, porque ya me pasé, las sillas de nuestro lugar donde nos reunimos se cansan muchísimo, pobrecitas sillas, y entonces ya tengo que cortar porque la gente deja de escucharme, ¿verdad? Y pues bueno, yo no soy buen predicador, entonces pues, la gente se cansa, ya me escucha, me dice que sí, me está diciendo que amén, pero se está durmiendo. Pero es extraordinario que la hora sí se la avientan platicando y apapachándose y abrazándose fuera, ¿no? Es extraordinario. Es decir, esa capacidad de amar y de restaurar al otro es lo que nos debe permitir. eh, por eso a veces en nuestra pequeña comunidad de fe, que yo tenga, me voy sin desayunar, aunque yo tenga hambre, tengo que aguantar porque pues, los hermanos tienen ganas de plan. Bien, ya vamos a terminar esta página, casi terminamos nuestra clase, vamos bien. Al final de la página 24 dice cuál es el área más débil de nuestra iglesia. Basado en estos puntos anteriores, tenemos que verificar cuál es la parte más difícil de nuestra, cuál es la parte más dura o complicada de nuestra vida. Algunos cristianos que viven estos principios por primera vez pueden que se quejen y se supone que tengo que pensar en todo esto a la vez. Este es el aspecto donde puede ser muy útil. Otro resultado de nuestro estudio para empezar es suficiente con, pasamos de página, centrarnos en una sola área. Es decir, no tienes que empezar con todo, tienes que empezar con algo muy importante. Pero ¿qué área es estratégicamente hablando la más decisiva? Se puede demostrar que el crecimiento de la iglesia está bloqueado fundamentalmente por aquellas características cualitativas que están menos desarrolladas. Por otra parte, esto significa que si centramos nuestra energía principalmente en estos factores mínimos, podemos esperar que simplemente esto conduzca al crecimiento. Es decir, vamos a ver cuáles son las áreas más débiles de nuestra iglesia en estos 8 puntos y vamos a enfocarnos en ello. Mi experiencia ha sido que la mayoría de los cristianos no se convencen fácilmente de estos principios de crecimiento
con análisis científico y bien razonado, sino más bien con una simple demostración. El ejemplo, el barril de agua. Vamos a ver el ejemplo del barril de agua. Es decir, el ejemplo del barril de agua, ahí lo tenemos abajo, ¿verdad? Usted lo vamos a ver. Pero es que tenemos que poner las tarimas y el aro para hacer un barril de agua o una cubeta. El ejemplo del barril de agua, porque antes así se usaba. Entonces, yo no puedo, si tengo escasez en mi colonia de agua, yo no puedo decir, voy a juntar agua, sino primero tengo el recipiente para juntar el agua, ¿verdad? Esto es importante, por eso es el ejemplo del barril de agua. ¿Cuánta agua necesito? No sé, la que necesite, la tengo que juntar de acuerdo al tamaño del barril que tengo. ¿Se entiende esto? Entonces, este es el ejemplo del barril de agua. Vamos a ver si podemos ver este ejemplo. Luego, el primer paso, ese lo vamos a omitir porque ahí nos habla de lo que el ejercicio mismo, como le dije, es un ejercicio estadístico de miles de encuestas que se hicieron y se metieron, y es el final del trabajo y está bien que no lo pongan ahí. Pero nosotros vamos a ir con el final, que es el punto número 6 o la etapa número 6 de nuestro manual, y después de esto vamos a ver la etapa número 6 y la etapa número 6, hasta ahí termina nuestro manual de la mayoría de nosotros, los que lo tenemos en fotocopia que sacamos, lo sacamos del maestro, que tiene algunos detalles y tiene un capítulo extra para hacer un análisis y al que le dimos la clase. Ustedes no tienen que hacerlo, pero les puede servir si dan clases y si lo leen y lo aplican. Bien, entonces vamos al ejemplo del barril. Dice el barril compuesto de 8 duelas o tarimas, es decir, como estos barriles que son de madera, ¿verdad? Características cualitativas representan lo que podemos y según la voluntad de Dios debemos hacer. Es verdad que todos nuestros laboriosidad, laboriosas, perdón, es verdad, vuelvo a leer porque ya me hice bolas ahí, es verdad que todas nuestras laboriosas mejoras en la calidad del barril no hacen que el agua, nuestros creyentes, se viertan en él. Esto es, podemos tener el barril, pero si en nuestra colonia no cae agua, pues no vamos a poder tener el agua. Pero si no tenemos el barril, ¿cómo vamos a juntar el agua? Es decir, tenemos que trabajar en las tarimas, en las 8 tarimas o duelas que van a ser nuestro barril, ¿verdad? Este es el barril, si conocen ustedes esos barriles que están hechos con tablitas, ¿verdad? Están parafateados y tienen un aro para que no se rompa, un aro abajo, un aro arriba. Entonces ahí metemos el barril, es decir, con las 8 tablitas hicimos nuestro barril redondito, lo tenemos ahí bien pegadito y no se derrama el agua, pero que tengamos el barril no significa que tenemos a los creyentes. Se vierten en él. Si Dios no manda agua, incluso el mejor barril permanecerá seco. Por otra parte, cuando Dios derrama agua, y hay mucha evidencia teológica del hecho de que Él lo hace con gran complacencia, la calidad de nuestro barril, iglesia, es decisiva. A veces nos preguntamos, ¿y por qué el Señor no nos manda a ser predicadores como Pedro que se conviertan en mí? Pues mira, hermano, a lo mejor mi barril no está bien hecho, tengo que empezar por hacer un buen barril. Qué bonito se siente cuando un pastor me escribe y me dice, hermano, necesito otro manual más para ser discipulado. ¿Conoce algún libro que me permita ser discipulado persona a persona? Debemos hacer cuánta labor de discipulado podemos hacer. Muchísima, muchísima podemos hacer. Ese es nuestro trabajo, ser discipulado. Si no estamos haciendo estas tablas adecuadas, pues caramba, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, los avivamientos, pues el Espíritu Santo viene una sola vez a nuestra persona, cuando nosotros creemos y somos llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que creemos, algunos de nosotros también, algunos cristianos, algunas iglesias no hablan de eso, también creemos que se manifiesta el don del Espíritu Santo en diferentes maneras. Una de las manifestaciones es hablar en lenguas, y algunos creemos en esto y lo practicamos. Esto no es que cada vez seamos bautizados, no, es que somos bautizados y tenemos un don, ¿verdad? Y este don es el don
del Espíritu Santo, el don de lenguas. Y este don se manifiesta en muchos casos como primera vez para los creyentes, por lo menos en la experiencia de Hechos, en varios pasajes de Hechos que podemos releer constantemente, vemos que se derramó sobre ellos el Espíritu Santo con imposición de manos, como en el caso de Hechos capítulo 10, en el caso de Cornelio, que era un gentil, simplemente dice, mientras yo hablaba, dice Pedro, se derramó el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Entonces, esto es extraordinario. El Espíritu Santo viene a la vida de las personas, ¿sí? Y esta venida del Espíritu Santo viene con el don de lenguas en este caso, en el libro de Hechos, capítulo 10, y en muchas congregaciones. Les decía al principio que voy a tratar de conseguir un libro de un avivamiento en Asia, donde narra cómo fue este avivamiento. Yo mismo puedo testificar de cómo en la iglesia, que era una de las hijas, en la iglesia de las hijas de nuestra iglesia madre, que era la iglesia Gilgal, con el pastor Amador Galvez, cómo hubo un derramamiento del Espíritu Santo en un avivamiento, en una pequeña congregación y en un culto de una velada de oración, y la gente empezó ahí a hablar en él. Nunca les enseñamos, ni les dijimos, ni forzamos, ni estuvimos hablando 10 sermones acerca de la venida del Espíritu Santo, simplemente seguimos esperando que Dios nos bendijera, y Dios nos bendijo en ese momento, y los niños, los chiquitos, los adultos, como dice la palabra, el libro de Hechos, cuando Pedro predica su sermón, dice, y leyendo el Antiguo Testamento, dice, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre todos iba a venir el Señor, sobre toda carne, ¿no? El libro de Hechos. Y entonces, cuando esto pasa, pues tiene que haber algo, un cambio en la vida de las personas. No puede ser simplemente, pero vuelvo a repetir, ¿qué pasó en estos avivamientos cuando no se construyeron los barriles adecuados para este avivamiento? A veces estamos pidiendo, sí, Señor, manda un avivamiento sobre México, haz que todas las personas se conviertan. Ya construimos los barriles, ya tenemos la educación cristiana, y aquí vienen los ejemplos tristes de los grandes fracasos de ministerios, de iglesias, porque no hay una sólida construcción de la obra de Dios y no tenemos el barril adecuado. No estoy hablando de que sea lo más importante. El barril es importante en la medida de que el Señor pasa el agua, de acuerdo a lo que está diciendo. El apóstol Pablo quizá no utiliza la ilustración del barril con las ruedas o las tarimas, las 8 tarimas, pero habla de la misma relación entre el trabajo humano y el divino cuando usa las siguientes palabras. Yo planté una parte, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 1 Corintios 3, 6, ¿no? Cuando la iglesia de Corintios era uno de los grandes problemas, las divisiones. Esto aclara lo que ya saben los agricultores, incluso sin haber oído la parábola de pues, capítulo 4, es decir, lo que pueden, eh, eh, lo que pueden producir y lo que no. Pueden plantar, regar, recoger, pero no pueden hacer crecer, como dice Marcos capítulo 4, versículo 26, si no mal recuerdo. Sin embargo, saben que el plantar y el regar tienen una gran influencia en el aspecto de cosechar. Si plantamos cuando viene el tiempo de lluvias. Entonces tenemos que ir a caminar sobre esto, y en los 3 minutitos que me quedo paso ese párrafo último porque tiene que ver con las estadísticas que este señor hizo, y vemos aquí algo que escribe el profesor Martin Eitzen, y Martin Eitzen dice ahí en estos puntos, como concretando esta clase, algo que es bien importante y sí debemos darle un énfasis muy importante. Voy a leer los 3 puntos o 3 premisas, se llaman esto en el discurso, que habla, dice, el crecimiento de la iglesia está limitado por el tamaño de la población local, ¿verdad? Si yo voy aquí al pueblo más cercano mío y tiene 5 millones de habitantes, pues no va a ser lo mismo que ir
a un lugar donde hay 20 millones de habitantes, ¿verdad? Si el crecimiento de la iglesia pues, no va a tener que ser igual. Es decir, si yo voy después al pueblo que sigue, ¿verdad? Más lejano, donde no hay 5 millones, sino hay 5,000 habitantes, pues no voy a poder tener el mismo número de iglesias. Es decir, algunas veces tenemos que revisar esto. Cuando, por ejemplo, en nuestra propia convención tenemos una iglesia en Ecatepec que tiene, creo que el pastor, y es muy modesto el pastor en este sentido, dice, pues yo tengo como entre 300 y 500 miembros fijos, ¿no? Entonces, algún hermanito que viene acá de Colima, dice, yo nomás tengo 30. Entonces, digo, pero per cápita, hermano, usted tiene más. Per cápita quiere decir, en proporción al número de habitantes, usted tiene el 1%, usted tiene el 2%. En Colima hay mucho menos gente que el propio Catepec, y si vemos que a su iglesia no solamente puede ir de ese municipio de Catepec, sino de otros municipios cercanos que hay, pues normalmente, bueno, la ciudad tan grande tiene que ser muy localizada la iglesia, vemos que de alguna manera tiene que ver mucho esto que dice aquí Martín, cuando dice el crecimiento de la iglesia está limitado por el tamaño de la población. Número 2, el crecimiento de la iglesia está limitado por el grado de saturación entre las personas accesibles por todas las iglesias de una región determinada. Es decir, cuántas de esas personas ya están en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de personas están en la iglesia? Si nosotros estamos acá en Jalisco, donde el 8% de la población se declara cristiana, o estamos en el Distrito Federal, donde es el 12%, no va a ser lo mismo que estar en Tabasco, donde se habla de un 40%. Es decir, la evangelización va a tener que ser muy distinta de otros sentidos. El crecimiento de la iglesia está limitada por la habilidad del pastor. Esto sí es importante. Está limitada por la habilidad del pastor, es decir, la capacidad de operacional del pastor de evangelizar, de visitar, de estar atento a quien llega, a apuntar su nombre, todo esto tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Sí hay cierta capacidad donde nosotros no tenemos, bueno, en el caso de muchos que hemos visto, ni siquiera tienen la pastoral, ¿no? No tienen este sentido de cuidado, de amor, entonces pues no se da este crecimiento de la iglesia. Plan de acción para el crecimiento de la iglesia. Aquí tiene un plan de acción en 9 puntos, que con esto terminamos nuestra clase, porque ahí termina nuestro manual para los que lo tienen en digital, los que lo tienen en papel, niño tienen otra parte, pero dice punto número 1, dice orar, analizar. El punto número 2, la iglesia, la zona, el barrio, la ciudad. Poner objetivos realistas, alcanzables, medibles. Temporales quiere decir que tengan cierta temporalidad. Eso es temporal. Es decir, no puedo poner un objetivo dentro de 50 años, vamos a tener 25,000 miembros. Tiene una temporalidad que tiene que ver con mi realidad, ¿no? Por lo menos con la mía. Porque tenemos un pastor que tiene 20 años, pues la de 50 años, pues también tiene que ver con esta temporalidad que estamos en cierto. Lo siguiente, equipar, ¿verdad? Al liderazgo, eso es importante. Veamos cómo debemos ser capacitadores, no capaces, sino capacitadores. ¿Cómo debemos estar capacitando a la iglesia? Es decir, ¿a quién ya pusiste para que predique cuando tú no estás? ¿A quién ya capacitaste para que haga esto, para que haga aquello? ¿Cómo estás capacitando? Esto es interesante, ¿no? Y nosotros tenemos que estar observando los dones para saber eso. Establecer actividades a realizar, sobre todo de evangelismo. Es decir, los programas de evangelismo, cualquiera que sea, puede ser evangelismo expresivo, puede ser bienestar material, pueden ser las 4 leyes espirituales, pueden ser campañas, pueden ser lo que ustedes quieran, pero debe haber programas establecidos donde tengamos a personas nuevas. Este es un ejercicio que yo a veces
subrayo que siento dolor en el estómago en la parte de mis queridos hermanos de mi comunidad y de mi conferencia o grupo de iglesias. Es ese viejito molesto que siempre dice eso, ese hermano aún siempre dice lo mismo. Y es, ya saben cuántos de sus que me dicen aquí. Maestro, casi no se oye su voz. Perdón, estoy bajando el volumen. Gracias, pastora. Entonces les decía que Sí. a veces estoy, me alejé un poquito, que me cansé, dejen tomar vitaminas. Les estaba diciendo que a veces les duele un poquito lo que les digo y les digo, a ver, hermanos, aquí me están pasando un reporte y aquí tengo el reporte que ustedes tenían 4 personas y aquí tienen 29 personas nuevas. Excelente, maravilloso. Ahora, díganme, ¿cuántas de estas vienen de otras iglesias y cuántas ustedes las evangelizaron y son personas recientemente convertidas? Entonces, no, hermano, pues es que estaba en otra iglesia, pero no tenían la sana doctrina. No, 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 no. Estamos hablando de cuántos están siendo convertidos, ¿verdad? Evangelizar no es traernos de otras iglesias. Digo, son bienvenidos, hermano. Yo creo que si voy a una de sus iglesias y le digo, hermano, ya me cambié aquí a Catepec, ¿me permite estar en su iglesia? Yo creo que no me digo, no, hermano, aquí puros nuevos. Usted no es de reciente convirtió, no sé cuánto se convirtió. No, pues hace 50 años. No, hermano, ya no podemos. Ya los 50 años ya no los aceptamos, dan mucha lata, son muy necios y no aprenden más. No creo que hagamos esto, no digo que hagamos esto, sino que convirtamos a las personas, es decir, que tengamos una estadística, cuántos hemos ganado. Por eso nosotros los anabautistas hacemos tanto énfasis en bautizar y no hacemos tanta bulla para estar diciendo, a ver, después de que pase los 25 años de cursos, vamos a bautizar. Casi es inmediato, porque es la aspiración de una buena conciencia. No estoy diciendo que su doctrina o sus estatutos estén mal, estoy diciendo que nosotros lo hacemos así. De esta manera nos damos cuenta que tanto estamos evangelizando. No preguntamos cuántos nuevos tenemos, en cuánto subió el número de asistentes, sino estamos hablando de en cuanto la capacidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, las actividades. Nota aquí, el tiempo me come, pero es importante esto. Ejecutar actividades. Note la diferencia, por favor, entre actividades. ¿Cuáles son mis actividades? Bueno, yo tengo una escuela de ministerios, yo tengo una escuela dominical, esas son actividades, ¿verdad? Yo tengo un club de niños los sábados, pero son actividades a las cuales acudo. Diferente a activismo. Hermano, no tenemos nada. Estos son 3 días de la semana, no tenemos nada el viernes, hay que hacer algo el viernes. ¿Qué se nos ocurre hacer el viernes? No, pues hay que venirnos a orar. Maravilloso. El viernes tenemos culto de oración, pero nos sigue faltando el jueves y el lunes en la mañana y el martes. No, eso se llama activismo. No tenemos que tener un activismo, tenemos que tener actividades. Es decir, ¿cuándo es el límite de la actividad y el activismo? Cuando ya no comí por tantas actividades que tengo. Todavía tengo un activismo. Y eso se da en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, siempre somos dados al activismo, al estar haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, no se trata de hacer cosas por hacer, sino tener actividades que tengan una finalidad. Ya me estaban aquí marcando el tiempo, pero vamos a ir. Cuando me ponen un celular así, quiere decir que ya me pasé. Discipulado. Esta parte es muy importante. El trabajo del pastor, el trabajo del miembro de la iglesia, el trabajo del nuevo convertido, es ir y hacer discípulos. Sí, es cierto, se los dijo a sus 12 apóstoles. Y esos discípulos que ellos hicieron iban a ser más discípulos, si no, ahí se iba a quedar. Entonces, ir y hacer discípulos. ¿Qué pasó con Felipe, por ejemplo? Él no fue de los 12, sin embargo, él estaba haciendo discípulos. ¿Qué pasó seguramente con el etíope? Él fue y hizo más discípulos. ¿Qué pasó con
los 12, luego viene Pablo, que dice que como un abortivo y se considera el mismo apóstol, y defiende su apostolado en segundo a los Corintios, pero él tiene otros discípulos, ¿no? Timoteo, Tito, y una playa de nombres, un gran listado de nombres que debieron hacer mucho, mucho, y esos tuvieron otros discípulos, y por eso tenemos el Evangelio hasta nuestros días. Por eso en el libro de Hebreos nos habla de que debemos tener un trabajo bueno, porque hay, para ellos, en el momento en que se predica este sermón en Hebreos 11, dice, teniendo esta gran nube de testigos, Hebreos 12, esta nube de testigos es toda la galería de fe que se nos expresó en el capítulo 11, es decir, ahora nosotros tenemos toda esta playa de este gran número de estrellas maravillosas que hicieron la proeza de llevar el evangelio a lugares inhóspitos, sufrieron, como dice Pablo, fui un forastero, fui un despreciado de los hombres, pero, pero ahí estoy, ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo. El reino de Dios, hacer crecer la iglesia es esto. Y el profesor Martín nos dice dos cosas importantes, que son, ya lo vimos en la administración, en el módulo 3, los recursos, el control y la evaluación. Es decir, no se es decir, el andamiaje que debemos poner es importante. Es decir, las tarimas, ¿verdad? Con el ejemplo del barril de agua, pues este contenedor que nos permite. El andamiaje, les he dicho, es como, recuerdan ustedes, se los mencioné en el módulo 3, es como los albañiles cuando van a hacer un muro. Tienen que poner esos andamios, que se llama aquí en México, con las tarimas, para que ellos puedan ir poniendo los tarimas. Y ese andamiaje permite, además hay una estructura que son los castillos, ¿verdad? Que permite que la pared no se haga así por todos lados. Entonces, todo este andamiaje, todos estos castillos, todos estos soportes permiten que la iglesia funcione adecuadamente. No debe cubrirse, no se deja ahí el andamiaje y se le pone plástico. No, no, no debe cubrirse, porque muchas iglesias lo que ha pasado es que con los siglos, con los años, lo que vemos es la cubierta, pero adentro no vemos qué está pasando. Entonces tenemos que tener cuidado con este punto. Bien, el reloj marca el final de nuestra número 13, hermanos, llegamos al número 13.